Continuamos con Cerrando la Noche y tal como anunciamos al irnos a la pausa, vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a el doctor Apolinar Veloz. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior. Gracias por la invitación y estoy a su disposición. Contento, doctor, que esté con nosotros aquí para hablar de un tema tan interesante como es el tema económico, todo lo que tiene que ver con materia impositiva, presupuesto, ITEVIS y demás, que preocupa tanto a los dominicanos, ya que va directamente al bolsillo. Apolinar, durante mes y medio, digámoslo así, estuvimos abordando con bastante frecuencia el tema de la posibilidad de una reforma fiscal. Es más, los técnicos del gobierno prepararon más de un anteproyecto en esa dirección. En ese interín llega la fecha límite para someter el proyecto de ley de ingresos y gastos públicos. De hecho, el primero del mes pasado fue sometido a las cámaras legislativas. El presidente de una de las cámaras, de la Cámara Baja en este caso, Alfredo Pacheco, dice que ese presupuesto no se puede trabajar porque hay un tema de una reforma pendiente. Y a partir de ahí, no sé qué está pasando con Pacheco, más que subir el tema se fue desinflando, al punto que el presidente sorprende al país en una locución bastante breve, diciendo que no habrá reforma tributaria, bajo la premisa de que las cosas van muy bien y que el gobierno está teniendo significativos ahorros y está manejando la cosa pública de manera correcta. Básicamente, en eso se reduce el discurso del presidente Apolinar. ¿Estoy equivocado? Yo creo que hay algo más. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más, porque el presidente planteó en su discurso que no era necesaria la reforma fiscal, y hay que insistir en que la reforma fiscal es necesaria por dos razones. Una por el lado de los ingresos y otra por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos hay tres elementos importantes, que son las exenciones fiscales, que son la evasión en el pago de impuestos sobre la renta de las empresas y del impuesto sobre la renta de las personas. Y por el lado del gasto, entonces están las transferencias a las empresas y está también el gasto tributario, que son elementos importantes que necesariamente tienen que tomarse en consideración. Entonces, decir que no va a haber reforma fiscal es decir que el problema fiscal se arregló. Y el problema fiscal no se arregla solo, el problema fiscal hay que arreglarlo. ¿Cuál es el problema fiscal? El problema fiscal es que hay una tendencia ascendente del gasto que está causando un déficit fiscal, dado que los ingresos fiscales no alcanzan a pasar el 13% del producto. Sin embargo, el gasto público sobrepasa por mucho, con varios puntos porcentuales, ese nivel de ingreso. De tal manera que se plantea de manera permanente un déficit fiscal, y ese déficit fiscal hay que financiarlo. Y como no se había hecho la reforma fiscal que está contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que ha hecho el gobierno es endeudarse internamente y externamente. Entonces, el problema yo no lo veo tanto desde el punto de vista de la deuda interna, pero sí de la deuda externa, porque es una deuda que se hace en dólares y la República Dominicana produce muy pocos dólares. Es decir, acordémonos que la balanza comercial tiene un déficit de aproximadamente unos 10.000 millones, es decir, que 11.000 son de 20.000 son de importaciones y alrededor de 9.000 son de exportaciones. Y eso impide, digamos, cubrir de manera segura lo que significa el endeudamiento público externo. El Banco Central puede decir, no, pero las remesas de los dominicanos dicen que llegan a 8.000, 9.000 millones de dólares al año. Si esa es la cantidad que efectivamente llega, eso ayudaría a corregir el déficit. Pero corregido el déficit,
más la inversión extranjera, entonces ¿qué queda para cubrir las necesidades de dólares de la deuda pública, por ejemplo? ¿Cómo lo cubrimos? Si lo que tenemos, la generación de dólares que tenemos, la pagamos para cubrir el déficit de la balanza corriente, entonces para pagar las otras necesidades en dólares, ¿qué tiene la República Dominicana? Entonces, el objetivo del gobierno, que no lo ha dicho todavía, es estabilizar la deuda. Y estabilizar la deuda significa reducir el déficit fiscal. Y hay que tener un déficit fiscal que sea, digamos, calculado de tal manera que permita que la política fiscal sea uno de los elementos que coadyuve al crecimiento de la economía dominicana. Pero, Apolinar, toda acción trae una reacción. Eso es un principio básico. Entonces ya tú nos dices, hay necesidad de una reforma. El presidente dice, no voy a reformar ahora. Yo creo que sería interesante saber, según tu expertise, ¿por qué no ocurrió la reforma en este momento si es necesaria? ¿Porque iba a afectar a lo que siempre ha afectado o porque había alguna propuesta tendente a corregir muchas de las distorsiones que ha planteado? Hay una propuesta de la población que se llama movimiento fiscal. El movimiento fiscal ha hecho una propuesta. Y la propuesta que está haciendo es eliminar todos aquellos elementos impositivos que significa, digamos, que algunos sectores de la economía no contribuyan con su responsabilidad fiscal para el crecimiento económico dominicano. Y te voy a dar datos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta que evaden las empresas es de 152.816 millones para el año del 2017. No tengo datos para años recientes, ¿está bien? Porque ese fue un estudio que hizo la Dirección General de Impuestos Internos. El impuesto sobre la renta sobre las personas, hay una evasión de 60.819 millones de pesos. Pero te digo más todavía. Cuando hablamos de exenciones fiscales, las exenciones fiscales a las empresas son de 27.562 millones. A los hidrocarburos hay exenciones de 16.017 millones. Al ITEVIS, 118.312 millones. Al arancel, 12.767 millones. El impuesto selectivo al consumo, hay unos 37.308 millones, y de los impuestos a los bienes y licencias del gobierno son 4.909 millones. Todo eso suma 217.487 millones de pesos. Entonces, pero eso no solamente es lo importante, sino que además el gobierno hace transferencia a las empresas por 108.796 millones. Cuando hablo de que hace transferencia, explícanos esa partida. Esa partida está en el presupuesto, en la ejecución presupuestaria a octubre de este año. A octubre de este año, el gobierno transfirió a las empresas, no lo dice el presupuesto, concepto? No lo dice el presupuesto, porque el presupuesto... ¿Cuáles empresas? ¿La empresa privada o la empresa pública? Empresas privadas, ¿no? Empresas privadas, no públicas, privadas, 108.796 millones. Eso está en la ejecución presupuestaria de esta administración. Eso no tiene que ver con el gasto tributario. Eso es una transferencia directa. Aparte, o sea, porque el gasto tributario del gasto tributario son, como ya te dije, 217.000 millones. A esos 217.000 millones tú le tienes que aumentar los 108.000 millones que te acabo de decir. Y además de eso, cuando tú totalizas todas esas partidas que yo he enumerado, estamos hablando de que el gobierno deja de recibir ingresos de las empresas, de las personas jurídicas, del ITEVIS, del arancel, etcétera, ¿no? Además de las transferencias que directamente hacia las empresas. Todo eso suma 539.000 millones. ¿Quiénes estaban al año? ¿Quiénes estaban fundamentalmente obligados a sacar de su bolsillo dinero
para cumplir con esas obligaciones tributarias? El sector privado. Entonces, obviamente, la respuesta que ha dado la sociedad es: no me pongas más impuestos cuando el gobierno está liberando de responsabilidad fiscal a muchos sectores de la economía, ¿no? A muchos sectores de la economía, y a mí entonces, es decir, a la clase media, a los pobres, a los consumidores, a eso quiere subirle el impuesto de 25 a 35, ponerle de manera temporal un impuesto de 25 a 27 a las empresas, temporal porque solamente dura 3 años, pero sin embargo a todos los demás contribuyentes de manera permanente. Y evidentemente los que iban a salir perdiendo en esa reforma tributaria que está planteando la sociedad civil, evidentemente que iba a ser el sector privado. Don Apolinar, esa no es la que se iba a implementar, Apolinar. La del gobierno no era esa. La del gobierno no era esa, pero recibe la respuesta de la sociedad de que esa no es la reforma fiscal, de que tiene que reducir todas aquellas exenciones. No podemos seguir dándole beneficios, transfiriendo recursos de la sociedad, es decir, de la clase media y de los pobres, de los consumidores, que son los que más pagan impuestos tributarios, para darle transferencia a las empresas privadas. Entonces, lo que hizo el presidente no fue necesariamente decir no hay reforma porque estamos bien, sino un acto de olfato político para evitar consecuencias inmediatas. Se pudiera ver desde ese punto de vista, pero yo prefiero analizarlo desde otra perspectiva. ¿Cuál era la otra perspectiva? La otra perspectiva es, no voy a hacer la reforma fiscal, porque si la hago, puedo tener una, digamos, sociedad convulsa que no me conviene para mis planes de reelección. Tan sencillamente como eso. ¿Y por qué no era conveniente? Porque ellos habían visto cuál había sido la respuesta que recibió el gobierno de Colombia cuando puso su paquete fiscal en funcionamiento. Ellos no quieren ver eso. Pero al mismo tiempo que ellos están viendo esa ventaja, la sociedad ha visto también como ventaja el hecho de aprovechar este momento para solicitarle al gobierno que todas las ventajas fiscales que tiene el sector privado sean eliminadas y que vamos todos a contribuir como sociedad al crecimiento económico a través de cumplir con las obligaciones fiscales que tiene cada persona, o sea, que tiene la familia, que tienen los empresarios, que tiene todo, las empresas, etcétera. Es decir, que vamos todos a tirar al mismo tiempo y con las mismas ganas de lo que es una reforma fiscal que sea conveniente para todos, no para solo un grupo, que ya por décadas viene recibiendo los mismos incentivos, supuestamente para ganar competitividad frente a la oferta internacional. Nunca la ganaron, nunca se han preocupado por ganarla, de tal manera que la sociedad, que cuando el gobierno recibe sus ingresos y el gobierno lo transfiere a esas empresas, supuestamente para la competitividad, lo que significa es una pérdida de recursos de la gente que más paga impuestos, que son los consumidores. Apolinar, usted acaba de enumerar, detallar una serie de factores, de elementos donde el Estado Dominicano pues subvenciona al sector empresarial con más de 500 mil millones de pesos en evasión, exención, subsidio, subsidio focalizado, transferencia. Pero oigo, en el día de hoy, al sector empresarial, los empresarios que están ligados al mundo turístico, decir que sería catastrófico para el sector turístico el desmonte de estos subsidios, principalmente en la región sur del país y norte, que son sectores todavía incipientes en materia de turismo, no tanto así en el este. Estoy en desacuerdo con esa opinión. En el año de 1969 se aprobó la ley de apoyo al sector turístico. Cuenta cuántos años hay de allá hasta acá. 52 años. Entonces, ¿me van a decir que ellos no han ganado competitividad y que ellos necesitan el apoyo del gobierno para teniendo beneficios? Porque eso no se va a ningún otro sitio, sino al bolsillo de ellos. Pero además de eso, también hay evasión fiscal. ¿Quién evade fiscalmente? Lo que tiene responsabilidad frente al gobierno de pagar impuestos, ¿no? Evaden las personas, y dije cuánto evadían las personas, alrededor de 60 mil millones. Pero ¿cuánto evadían las empresas?
más de 150 mil millones de pesos. Pero entonces, esos dos elementos, tanto a las personas físicas como las jurídicas, no pueden darse las exenciones, porque esa es una burla para el resto de la economía, para el resto de los pagadores de impuestos, ¿no? Además, la reforma fiscal tiene que ser progresiva. La reforma fiscal justamente tiene que alcanzar a aquellos sectores que tienen mayores ingresos, no a los sectores que por la facilidad que implica ponerle un impuesto al consumo están ahí a merced del gobierno para aumentar los impuestos. Y el tema de las exenciones, Apolinar, el problema no es que sean malas per se, posiblemente equivocado. A mí me parece que aquí hay un tema de fiscalización y de contraprestación de servicios, a cambio de que los pobres van a financiar las empresas ricas. ¿A cambio de qué? A cambio ¿Y cómo el Estado va a fiscalizar que eso no vaya a las cuentas privadas como ocurre de cada uno de los accionistas de la empresa? Estoy de acuerdo contigo, Junior. Yo entiendo que esas leyes no hacían ningún tipo de exigencia de productividad a las empresas, ni de innovación. Eso no se le exigía. Sencillamente se le entregaba el dinero. Pero ¿a dónde va ese dinero? Ese dinero no va, obviamente, a cubrir ningún tipo de inversión en innovación, inversión en tecnología nueva, mejoramiento de salario. No va ahí, va al beneficio. Esas son beneficios. Entonces, obviamente, lo que ha habido, esos beneficios son parte de la transferencia que hace la sociedad que mayormente paga los impuestos a los empresarios, que tienen empresas que evaden el ITEVIS, que evaden el impuesto sobre la renta, y además de eso, que utilizan paraísos fiscales para no pagar impuestos en la República Dominicana. Entonces, la desigualdad, la inequidad que existe en la política fiscal, evidentemente que necesita de una reforma profunda, ¿no? No es posible que estemos pagando, por ejemplo, de la deuda pública solamente en intereses alrededor del 22% de los gastos corrientes. 22% de los gastos corrientes, ¿no? Y estamos hablando de ¿cuánto? De 795 mil millones de pesos de gasto corriente, de gasto total, y aproximadamente como 570 mil millones de gasto corriente. No es posible de eso pagar 22%. ¿Por qué? Porque cuando pago 22% a los que tienen, a los tenedores de deuda externa, esos se llevan su dinero para afuera. Eso no tiene ningún efecto sobre la economía dominicana. Y el efecto positivo que podría tener el aumento del gasto público si ese dinero se gastase aquí, fuese diferente. Tiene que comprar dólares para que ellos se lo lleven. Para que ellos se lo lleven, ¿no? No, garantizarle un tipo de cambio fijo. Que usualmente mayor al del mercado, ¿verdad? No, es un tipo de cambio. Varía. No, es un tipo de cambio que ha sido, digamos, que ha tendido a dar mayor valor al peso dominicano cuando este no lo tiene. Y eso lo que significa es dólares más baratos para quienes quieren sacar su dinero. Tanto que hablan de Chile, que es el ejemplo de las políticas neoliberales, al principio de la privatización, Chile cerró su cuenta corriente y dice: aquí nadie me saca $1 del país. Le protestó el Fondo Monetario Internacional y le dijo: no, Fondo Monetario Internacional, este es mi país. Tú me recomiendas, yo acepto si quiero, ¿no? Está bien. Entonces, esas son las diferencias de hacer una política pública con responsabilidad social y hacer una política pública sencillamente para la complacencia de los oídos de la gente que consume la propaganda de las instituciones del gobierno, que dicho sea de paso, están gastando, el DICON gasta 400 millones para que lo asesoren en materia de publicidad o de comunicación, y de la misma manera lo hace el Ministerio de Hacienda con 30 millones. El gobierno debe poner anuncios en la prensa que sean de utilidad pública. Se anuncia una política de vacunación
y eso se va a llevar a cabo en tales y tales lugares. Eso es necesario que se publique. Educación vial. No. O sea, ¿cómo es posible que toda la prensa se vuelque a ir a una inauguración de un puente del presidente de la República o de un hospital? No, diga que el hospital va a comenzar a funcionar el día tal. Diga que el hospital dispone de médicos, de enfermeras. Eso es parte de la política que hemos tenido en todos los gobiernos y sería difícil para un gobierno que acaba de empezar no seguir esa trayectoria, porque entonces entraría en discordancia con una tradición, aunque el presidente Luis Abinader ha roto muchas de las tradiciones del pasado gobierno. Pero en ese tipo de acción que usted habla ahí, hay un tema interesante, y es el tema de que la población dice que al final los impuestos los paga el pueblo, porque el sector empresarial, cuando vienen los impuestos, simplemente lo transfiere y el consumidor final es quien lo paga. Sí. Entonces yo creo que en este caso al sector empresarial no le importa mucho si hacen o no la reforma. ¿Estoy equivocado? No, al contrario, no es que no le importa muchísimo, por el hecho de que si no se revisan todos esos elementos por el lado del ingreso, ¿no?, y por el lado del gasto, ellos están felices porque de los dos lados ellos reciben beneficios, muchos beneficios. Y por esa razón entiendo que el presidente, que es el sector privado es quien define la política pública de este gobierno. O sea, es un gobierno que... ¿De este gobierno o de todos los gobiernos? No. De todos los gobiernos. Voy a hacer una corrección. Hay individuos que habían perseguido que las políticas públicas respondieran a lo que eran los intereses privados. Y tú tenías una serie de economistas que eran lobistas del sector privado en el sector público. Ahora es diferente, y es diferente porque las políticas públicas la hace el sector privado desde el gobierno. O sea, Macarrulla es un ejemplo de ello, Celso Marrancini en la dirección del gabinete eléctrico, Celso Marrancini de nueva cuenta en el fideicomiso de Punta Catalina, y todas las decisiones que se hacen en ese sector, evidentemente que son, digeridas y sugeridas por el sector privado. Lo mismo ocurre en el sector salud, lo mismo ocurre en el sector educación. O sea, el sector educación gasta para comprarles computadoras, libros al sector privado. Y asesoría. Asesoría y formación de los recursos humanos y los maestros, sí, que tienen que pagarla. Bueno, formación no, porque acordémonos que si se le dieron esa formación no funcionó, porque de 20,000 que aprueben solamente 538 profesores es un fracaso. Entonces, el gasto público ha sido ideado por los empresarios privados como una fuente de beneficios, no de que el gobierno tiene una responsabilidad, pública, de dar un servicio de educación de calidad, de salud, de seguridad ciudadana, de, conducción en las vías públicas y todo eso. No, eso no es lo que entiende. Lo que entiende el sector privado es que a través de esos servicios ellos deben hacer negocios, y lo están haciendo. Por ejemplo, espero que el gobierno lo escuche, Ramón Alburquerque acaba de pedir que se haga una auditoría de la compra de las vacunas. ¿A quiénes se le compra la vacuna? ¿Cuánto se pagan por ella? ¿Quiénes son las empresas que participan? ¿A dónde se le deposita el dinero? Todo eso es importante. Pero lo tenemos. En lugar de tener transparencia en la ejecución de políticas públicas, lo que tenemos es opacidad. Cuando el gobierno había anunciado que era el gobierno del cambio, el gobierno de la transparencia, se puede decir hoy a 14 meses que este gobierno es el gobierno de la opacidad, y es el gobierno que todavía no conocemos que se haya planteado en la prensa algún caso de corrupción de este gobierno, a pesar de que hay una serie de rumores que circulan por ahí que dicen que hay algunos ministerios en los que ya hay corrupción. Doctor Apolinar, tenemos que irnos a una pausa. Con su permiso, vamos allí y volvemos en breve.
Señores, conversamos con el doctor Apolinal Veloz, economista, con quien estamos debatiendo estos temas tan interesantes de reforma fiscal, impuestos tributarios. Vamos a la pausa y volvemos con él en breve.